Gracias, Señor. Podemos tomar nuestros asientos y agradecemos la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro, porque es una realidad, es una promesa dada por Dios sobre nuestras vidas, y no solamente es una realidad que experimentamos en cada momento, es una realidad simplemente porque Él lo prometió. En esta noche me gustaría poder compartir con cada uno de ustedes a través de una situación especial que Jesús vive con personas, como era normal cuando Él caminaba en esta tierra, personas afligidas, personas con necesidad, personas donde toda esperanza se había terminado y Jesús aparecía de alguna manera como una pequeña luz para ellos. Muchos habían gastado todos sus bienes en médicos, otros habían agotado todo lo que tenían en sí mismos y no tenían salida. Pero Jesús a una persona en particular le va a estar diciendo algo que yo quiero que se convierta en un desafío para cada uno de nosotros. A una persona que tiene una necesidad prácticamente terminal, Jesús le va a estar diciendo simplemente: no temas, cree solamente. Y yo en esta noche quiero decirte, iglesia, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Probablemente esto pueda ser sencillo a la hora de escucharlo. De hecho, la fe es sencilla. El problema no está con la sencillez de nuestro Señor, sino con la complejidad nuestra. Nosotros somos muy complicados a la hora de creer, porque es como que tiene que haber un montón de situaciones que se tienen que ordenar para que realmente ahí nosotros confiemos. Y la verdad es que nos damos cuenta que cuando queremos que las cosas se den a nuestra manera, no está presente la fe. Nosotros queremos garantías de que Dios va a obrar. Nosotros queremos ver y ver las cosas de manera anticipada. Y eso, querida iglesia, no es fe. A menudo es necesario que lleguemos a situaciones terminales para que recién ahí podamos ver completamente la mano de Dios. Me ha tocado ver muchas veces personas orando a Dios por una situación, Dios contestando a esa situación y pasando un poco de tiempo la persona otorgándole esa respuesta a otras personas, a la casualidad, a la buena voluntad de otro, olvidándose a quien acudió por esa necesidad. ¿Cuántas veces es necesario que nos quedemos sin recursos, recursos interiores, recursos externos, para que realmente podamos confiar completamente en que Él es más que suficiente para hacer todas las cosas que prometió? Esa es la fortaleza que tenemos nosotros, pero también es nuestra debilidad. Somos complicados y esa complejidad la heredamos de Adán, la heredamos de Eva, porque Adán y Eva lo primero que hicieron fue rechazar la simple palabra del Señor, la simple verdad del Señor, y tomaron la complejidad del enemigo, y de ahí en adelante, a partir de la caída, arrastramos esa complejidad. Pero yo quiero desafiarte en esta noche a que comiences a hacerte sencillo si realmente estás queriendo cosechar todo aquello que Dios prometió para tu vida. Es tiempo de dejar a un lado la complejidad, que no es ni más ni menos que fruto de la incredulidad, para hacernos sencillos en la confianza y en la palabra del Señor, y de esa manera poderlo experimentar. Nosotros de acá a poquito, como la mayoría de ustedes saben, estamos partiendo nuevamente a África. Muchos años ya hace que estamos trabajando en aquel lugar. Y yo siempre digo a la iglesia que África es un regalo que nos dio el Señor, no con respecto a la labor que se hace en el continente, sino con respecto a una experiencia con Él.
Yo con esta experiencia aprendí a confiar en Él de una manera muchísimo más profunda de lo que antes que esto empezara yo confiaba. Muchas veces nos enfrentamos a imposibles, pero reales imposibles, en donde no había manera de avanzar, no había esperanza alrededor y Dios, de manera maravillosa, tocaba personas, abría puertas en donde realmente no las había. Y uno lo que cosechaba de todo esto era entender que cuando Dios quiere hacer algo y vos estás introducido en la voluntad de Él, no hay nada ni nadie que lo pueda impedir. Pero vos tenés una responsabilidad y la responsabilidad no es solamente confiar, es decidir creer. Porque van a haber muchas voces que en medio de la situación van a estar hablando a tu vida. Pero finalmente sos vos el que decide si va a creer a las voces que hablan o vas a creer a la verdad que Cristo habló sobre tu vida. Y esa es una responsabilidad tuya. Vos sos el que decide respecto a esto. Una de las pruebas más difíciles que nos tocó vivir fue cuando ya se acercaba, como siempre, el momento, ¿no es cierto?, de tener que viajar. No teníamos absolutamente nada. Y un misionero amigo me invitó a compartir al grupo que él tenía acerca de nuestros viajes y acerca de nuestra confianza. Y ya faltaba muy poquito para que nosotros pudiéramos viajar. Y lógicamente, a veces nos parece que porque nosotros estamos aquí arriba con un micrófono, estamos, ¿no es cierto?, prácticamente tocando el cielo. Y la realidad es que todos peleamos la misma batalla. Las mismas luchas que cada uno de ustedes tienen, las tenemos nosotros. Lo que cuesta muchas veces, a nosotros también nos cuesta. El asunto es decidir por creerle a Él. Y en ese momento que nos enfrentábamos a esa situación, yo le tengo que hablar de fe, ¿no es cierto?, a un grupo de jóvenes, y yo estoy peleando una batalla acá. Entonces en ese momento se me había hecho un lío muy, muy grande en mi cabeza. ¿Y qué tenemos que hacer cuando se nos hace un lío en la cabeza? Tenemos que parar. Tenemos que acallar, como decía David, toda voz para poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Y en ese momento, ¿qué es lo que uno entendía? Que Dios era el que iba adelante, que Dios era el que estaba guiando, que su palabra dice que Él no iba a avergonzar. Pero entonces, ¿qué yo tenía que estar esperando que el asunto pase? A veces no es eso, iglesia. Si yo estoy seguro de lo que Dios habló, si yo escuché la voz de Él, tengo que actuar en obediencia a Él, actuar en fe. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que entendí? Poder hablar con los chicos, poder contarles todo lo que íbamos a estar haciendo. Y se les ocurrió decir a los chicos, ¿y cómo van con esto? Y no hay nada todavía. ¿Cómo no hay nada? Si ya viajan, bueno, no hay nada. Pero quiero aprovechar esto, que ahora no hay nada, pero quiero que ustedes vean lo que Dios va a hacer. Y yo también tenía que creer eso, porque ¿qué te dice la incredulidad? ¿Y si Dios no lo hace? Pero cuando Dios habla, y cuando yo aprendo a caminar con Él, cuando yo aprendo a escucharlo, no que soy un loco que escucha cualquier cosa y me largo, sino cuando paso tiempo, como hablamos el día jueves, en la presencia de Dios, pidiéndole al Señor que haga justicia, pidiéndole al Señor que mueva su mano sobre lo que Él prometió. Y viene lo más importante, que lo más importante no son los recursos, lo más importante es la palabra, que viene a tu vida y te dice, quédate tranquilo, Gustavo, quédate tranquilo, Walter, quédate tranquilo, Alejandro, ya está. No hay nada, pero ya está. Y basta su palabra para que las cosas sucedan. ¿Y cuál fue el resultado final? Lógicamente, todo se dio y se dio de una manera más que abundante. Y eso no solamente se convirtió en una experiencia para nuestra vida, fue también una experiencia para la vida de estos jóvenes. Creerle al Señor. Iglesia, hoy estamos viviendo tiempos en donde la fe lamentablemente está siendo sustituida por otro tipo de cosas, que son entretenimientos. ¿Por qué razón? Porque realmente confiar no es fácil. Confiar de verdad, digo, no es fácil. Y en los últimos tiempos, los grandes problemas que va a tener la iglesia
tiene que ver con una confianza pura en el Señor. Tiene que ver con un escuchar a Dios, y para esto implica una vida de oración, una vida de estar en la presencia de Él, para que una vez que Él habla a nuestra vida, buscar la llenura del Espíritu Santo para responder a lo que Él habló, moviéndonos según su voluntad y en su poder. Todo esto es una iglesia viva. Pero esto no es fácil, y como no es fácil, y como muchos no están dispuestos a pagar ese precio, o bien deciden entretenerse con un ideal, o bien sustituyen esto por un montón de otras cosas. Y la realidad es que la fe verdadera, hermano, no hay con qué sustituirlo, porque es oro, y ese oro se prueba. Y esa prueba hace que el oro salga mejor todavía. Y eso es a lo que el Padre de los cielos quiere llevar a nuestras vidas, a cada uno de nosotros. Caminar por debajo de una fe genuina no es andar en el Señor. La palabra de Dios me dice que el justo va a vivir por medio de la fe. Y esta fe implica todo. Implica tu justificación delante de Él. Implica tu perfección, no en lo físico, no en lo natural, tu perfección en lo espiritual. Porque por medio de tu confianza aceptaste lo que Él hizo por vos, la provisión de tu vida. Porque vos aceptaste no solamente lo que hizo, aceptaste moverte en su voluntad, no traerlo a Él a tu voluntad. Ahí no se compromete el Señor a sostener. Pero cuando tu entrega te lleva a caminar en su voluntad, Él te dice, mi provisión está a favor tuyo. Esta es la fe sencilla a la que hemos sido llamados. Y mientras Jesús caminó en esta tierra, abrió el corazón del hombre a la confianza sencilla. Sus disgustos más grandes eran cuando sus discípulos y quienes lo rodeaban no tenían para creer. Él dijo, no pudo hacer milagros en ciertos lugares porque no le creían. Pero cuando tal vez alguien que ni siquiera lo había visto nunca a Jesús se arrimaba a Él y era capaz de abrir su corazón en una confianza, eso conmovía lo más profundo de Jesús. Jesús caminó en esta tierra y dejó el desafío al hombre de la confianza, no solamente por la obra que llevó a cabo, por todo lo que hizo en esta tierra. Y Él dijo, yo voy a volver de nuevo. Él ya vino una vez. La obra más grande que Dios puede hacer en este mundo, hacerse hombre y venir a este mundo y vivir en este mundo como hombre, lleno del Espíritu Santo, pero como hombre. Y Él dijo, yo vuelvo de nuevo. Yo entrego la fe al hombre de este mundo, a la iglesia, y vuelvo a buscar esa fe. Nosotros vamos a ver en las distintas parábolas, en la parábola de las vírgenes, en la de los talentos, a veces nos parece que Dios viene a buscar lo que hacemos. No, Dios viene a buscar el fruto de esa fe en nuestras vidas. ¿Quién es aquel que enterró? Es aquel que no hizo uso en ningún momento. Siempre esperó una dádiva mágica, pero nunca se esforzó en la confianza. ¿Quién es la virgen insensata? Aquella que sabiendo que el esposo venía, descuidó el aceite. Cualquiera de ellos vivieron para sí mismos, en vez de decidir vivir una confianza sencilla y creciente en Cristo. Este personaje del que vamos a estar hablando hoy iba a pasar una crisis muy, pero muy importante. Y a este personaje Jesús le dijo simplemente, no temas y cree. Iglesia, yo no sé lo que vos estás pasando, pero el consejo y el desafío es el mismo que Jesús hizo hace años a esta persona. No temas, sencillamente cree. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a abrir en Marcos 5. Vamos a hacer un corte del versículo 21 al 23 porque abarca dos experiencias, pero vamos a hacer énfasis simplemente en una sola de ellas.
La primera parte es del 21 al 23 de Marcos 5 y dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y Jairo es el personaje, por supuesto, del que vamos a hablar. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Después vamos a hacer un corte porque va a hablar el evangelio de la mujer que tocó el manto de Jesús, pero vuelve a retomar, es un sanguchito que está en esta historia, vuelve a retomar y en el versículo 35 dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo, y vino en casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Tomando la mano de la niña le dijo Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron todos grandemente. Hasta ahí la palabra del Señor. El personaje al que nos vamos a referir y el que recibe el consejo y a su vez el desafío también es, por supuesto, Jairo. Jairo va a atravesar distintas circunstancias y en estas circunstancias nosotros vamos a ver la manera en la que esta fe sencilla se va a ir desarrollando en su vida. Cada uno de nosotros pasamos distintas circunstancias y todas las circunstancias de los hijos de Dios tienen de alguna manera el mismo propósito. Y el propósito es que la confianza sencilla se desarrolle a través nuestro. En toda crisis, en toda situación, tenemos que decidir. Y básicamente lo que nosotros vamos a decidir es a quién vamos a creer. El eje de toda persona está en la creencia. Lo que nosotros creemos es lo que nosotros vamos a hacer y es como nosotros nos vamos a vivir y es como nosotros nos vamos a mover. Si la persona cree que la cosa le va a ir mal, ya se está predisponiendo a que todo vaya mal. Si aunque Cristo dé una promesa y la persona está creyendo que esa promesa no se va a cumplir y se va a cumplir el desastre que se avecina, lamentablemente esa persona va a cosechar eso. Pero si la persona decide confiar en la palabra, pese a las situaciones, la persona por supuesto va a cosechar la promesa. Es un asunto de decisión, no de emoción. Por eso es que tantas veces fluctuamos en el camino del Señor, porque no decidimos en una confianza sólida, sino nos dejamos llevar por nuestras emociones, nuestros sentimientos y las circunstancias. La fe no mira la circunstancia como generadora de la decisión. La fe mira a una persona y esa persona es Jesucristo. La fe está dispuesta a responder a la promesa de esa persona antes que a la amenaza de todo lo que lo rodee. Entonces vamos a ver una primera situación que es una situación crítica. Y en esta situación crítica, este personaje es muy especial. ¿Por qué? Porque es un principal de la sinagoga. ¿Qué quiere decir? Es una persona representativa para el pueblo. Es una persona que tiene un estatus dentro de todo lo que era el sistema religioso de la época. Es una persona a la cual la comunidad respetaba. Jesús era dudoso todavía para muchos. Y la persona va a venir y se va a postrar delante de Jesús, lo cual hacía una situación muy, muy complicada. Complicada
para él, complicada para el hombre, pero es la condición aceptable delante de Dios. Muchas veces es necesario que en nuestra vida lleguemos a situaciones críticas, porque es ahí donde perdemos todo el sentido del orgullo, y aunque sea por un pequeño tiempo, tenemos la gracia de la humildad. Entonces en ese momento ya no me interesa el que dirán, no me interesa lo que otros puedan estar pensando acerca de mí. Es tal la situación que yo tengo que necesito una salida y todo me falló. Entonces puedo entender que en este hombre, que en este Dios puede estar la salida. Entonces vas a ir a la iglesia evangélica, entonces vas a hacerte aleluya. Esa persona no le interesa absolutamente nada, le interesa realmente que su hija se está muriendo. Esa persona necesita algo de parte de Dios. Y esa persona en esos momentos está vacía de sí mismo y es capaz de ir delante de Dios. ¿Cuándo es cuando nosotros oramos más fervientemente? Generalmente no es cuando mejor estamos, es cuando peor estamos. Cuando nos dedicamos a ayunar, cuando nos dedicamos a buscar a Dios de una manera más intensa, cuanto más lo necesitamos. Y cuando más lo necesitamos, hasta somos bonitos, somos humildes. Y cuando no, o creemos no necesitar, ¿cómo nos movemos? Desde acá arriba, ¿no? Con soberbia, con orgullo. La situación crítica es el momento apropiado para poder venir delante de Él, porque la situación crítica me vació de mí mismo, me vació de todos los recursos que yo podía tomar y me lleva directamente a los pies de Él. Cuando crecemos, vamos a ser como María, nos vamos a sentar voluntariamente a los pies de Él para recibir, pero cuando todavía estamos inmaduros, la misma situación nos inclina delante de Él. Este hombre estaba desesperado y este hombre necesitaba. Ahora, ¿qué es lo que él necesitaba? Él no necesitaba que Dios hiciera algo, él necesitaba tener un encuentro con la persona. Muchas veces nosotros consideramos que la solución está en cómo Él hace las cosas y la solución está en la persona, no en la manera en la que Él hace las cosas. No sé si me doy a entender. Necesitamos conocerlo a Él. Jairo necesitaba conocerlo a Jesús. No necesitaba que Jesús hiciera algo, necesitaba conocerlo a Jesús. Lo que nosotros necesitamos es una intimidad con Él. A veces pedimos simplemente, pero no lo conocemos, no escuchamos su voz. A veces pedimos salir de una dificultad que otra vez es una consecuencia de cosas que hemos hecho mal. Y Dios nos va a sacar de esa situación. Pero las situaciones son diversas. En esa situación que es consecuencia de lo que nosotros hemos hecho, Dios quiere enseñarnos algo. En esa prueba, que no es una consecuencia de lo que hemos hecho, sino que es un trato de Dios para fortalecer nuestras vidas, Dios quiere enseñarnos otra cosa. En esa debilidad, Dios quiere enseñarnos otra cosa y darnos consuelo. ¿Y qué es lo que luego que la oración es contestada, yo recibo? Un nuevo conocimiento de su persona. Eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Él puede hacer todo lo que quiera hacer, como lo quiera hacer y en el tiempo que lo quiera hacer. Pero nosotros no necesitamos eso. No necesitamos que nos saque de nuestro problema. Necesitamos un conocimiento mayor de aquel en quien hemos depositado nuestra confianza. Siempre vamos a estar en medio del dilema, de lo que sentimos, de lo que pasa y de su palabra. Y por constante nos va a parecer que lo que sentimos y lo que pasa tiene más crédito que su palabra. Pedro era un pescador experimentado.
Cuando Jesús le dice que bogue mar adentro, Pedro, ¿qué le dice? Estuve pescando toda la noche, no pasa absolutamente nada. Pero bueno, vamos más y voy a tirar la red en tu palabra. ¿Qué pasó? Una pesca milagrosa. Pedro estuvo dispuesto a hacer algo diferente. Estuvo dispuesto a confiar en la palabra de él más que en su propia experiencia. Hacerle caso en esos momentos a la palabra de él. Y el resultado fue una pesca milagrosa. Una tempestad en donde el agua no puede estar sosteniendo a nadie. ¿Por qué? Porque el mismo agua está siendo enemigo de la barca. Es la que va a hundir a la barca. Pero Jesús aparece caminando y le está diciendo, bájate de la barca, camina hacia mí. Todo eso es imposible. Es más fácil pensar que la barca va a naufragar que alguien va a caminar sobre el agua, pero basta que Él lo diga. Cuando yo estoy dispuesto a creer una promesa, es cuando yo voy a estar cosechando el resultado. Pero yo tengo que creer al que promete, yo tengo que conocer al que promete. Y ese es el desafío que tenemos, iglesia. No simplemente saber que lo puede hacer, lo tenés que conocer de manera personal, porque Él quiere hacerlo en tu vida. Pero es muy difícil poner la confianza en alguien que yo no conozco. Ahora, ¿cómo opera este principio? Hagamos de cuenta que alguno hereda una propiedad. Y esa propiedad que hereda, uno tiene el título y el abogado que tenía el título lo llama por teléfono y le dice, Johnny, esta propiedad es tuya. La heredaste, te pertenece, pero ¿de quién la heredaste? De un tío. Te pertenece, es tuya. Ah, te pusiste contento, ¿eh? Es de Johnny. Y Johnny está medio, che, qué raro, un tío, ¿no? Bueno, voy a ir a ver la propiedad. Y va a ver la propiedad Johnny y está llena de ocupas. Y empieza a hablar con la gente, Johnny. Che, pero ¿quién vive acá? Ah, no, acá viven los dueños. Y ya, viste, bueno, pero a mí me dijo el abogado que yo soy el propietario. No, querido, vos no sos el propietario de acá. Si yo lo conocía al dueño de acá, y el dueño de acá. Bueno, pregunta Johnny a otra persona. Me dijeron acá, yo soy el propietario. No, querido, no, si es lo que te dice el hombre este. No, no es así. Acá, el hombre que vivía acá. Y así recibe 10 o 20 noticias de esas, de todo el barrio. Contra lo que le dio el abogado, que es el papel de su casa. ¿Qué es real de todo eso? El título de su propiedad. ¿Y qué es lo que más fuerte está pesando en su corazón? ¿La confianza en el título o la duda de la situación? Porque él decidió creerle a toda esa gente, en vez de creer a lo legal, en vez de creer a la palabra. Esto mismo sucede en nuestras vidas. A veces Dios nos habla y tantas voces de adentro nuestro, tantas voces de afuera, tantos ejemplos que vemos nosotros de otros casos que pasan, que decidimos poner nuestra confianza en todo eso en vez de poner la confianza en la palabra, que es el título. Finalmente yo tengo que hacer valer la palabra y esa gente se tiene que ir, va a costar trabajo, pero se tiene que ir, y Johnny se va a quedar con la casa. Y nos va a hacer un asado a todos. ¿A ver? Lo mismo es con la confianza en Él, pero a veces nos resignamos tan fácil a las voces, tan fácil. No, esto no es para vos. No. ¿Qué dice el Señor que es para tu vida? ¿Qué dice, qué palabra te está diciendo Él sobre la situación que hoy estás pasando? No, pero es imposible. ¿Sabes cuántas veces en nuestras vidas las cosas fueron imposibles? ¿Sabes cuántas veces en nuestra vida no había recursos, no había nada?
Y si Dios no lo hacía, se iba a parar a cualquier lado y siempre Dios lo hizo porque primeramente lo conocíamos y segundo, nos aseguramos en movernos en su perfecta y divina voluntad. Y Él siempre lo hizo. Y esto es algo que está a favor tuyo, iglesia. No temas. No temas. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Afina tu oído a su palabra. Enfoca tu confianza en su promesa. Cerrá el oído a quien no tenés que escuchar. Da crédito al Señor de señores y Rey de reyes y quitale el crédito a aquello que lo único que busca es tu ruina, tu parate, tu incredulidad. Las circunstancias contrarias muchas veces se presentan a esta expectativa. Johnny va a reclamar, ¿no es cierto? Bueno, y viene ahora todo con la... Acá tengo la escritura. No me importa, nosotros nos quedamos acá. Jairo está feliz porque Jesús viene caminando con él a la casa de su hija que está agonizando. Pero de repente sale una mujer que toca el manto de Jesús y se detiene absolutamente todo, porque Jesús entiende que salió algo de su vida, salió algo de virtud, poder de él, y eso amerita que todo se detenga hasta que él encuentre a la mujer. Pero Jairo está apurado porque su hija se le muere. Y Jesús invierte un montón de tiempo con esta mujer y Jairo no lo entiende y Jairo probablemente está diciendo, si no te apurás, se pierde todo. Y dicho y hecho pasa esta situación. Luego que Jesús retoma la ida a la casa de esta chica, Jairo escucha su voz, no molestes más al maestro, porque tu hija murió. Se terminó todo acá. Tu hija murió. Yo me gustaría que te pongas un poquito en el lugar de Jairo, porque a veces nosotros nos identificamos con él y nuestra actitud hacia el Señor es la de Jairo probablemente, o lo que pensó Jairo. ¿No te podrías haber apurado un poquito más? Me estoy humillando delante de la gente, me estoy humillando delante de todo el mundo, me estoy exponiendo, te estoy creyendo, y vos te demorás, y porque te demorás, se terminó todo. Qué fácil que es pensar mal de Dios. Qué fácil que es, cuando las cosas no se dan como nosotros estamos esperando, poner en tela de juicio el carácter de Él. Esto también es pecado primario. Esto también es lo que el enemigo hizo. Poner en tela de juicio el carácter de Dios. Decirle a Adán y decirle a Eva, Él te está diciendo que no, porque si no, Él tiene miedo que ustedes vengan a ser como Él. Él no es digno de confianza. Eso está impregnado en nuestra vida. Por eso nos cuesta tanto, porque para que haya una confianza verdadera debe de haber una entrega hacia la persona. ¿Por qué nos cuesta tanto entregarnos? Porque en nuestra naturaleza creemos que Él no es completamente digno de confianza. Es digno de confianza hasta ahí, a lo que hacen todos, con cierta prudencia, pero no es digno de nuestra total confianza. Esto estaría trabajando dentro de la vida de Jairo. Pero Jairo estaba ignorando un principio. Jairo todavía no estaba poniendo la confianza en la persona, estaba poniendo la confianza en las formas en las que la persona se mueve. Y eso es lo que suele suceder en nosotros. Nosotros tenemos expectativas de cómo Dios tiene que hacer las cosas. ¿Cuántas veces nos pasó a nosotros que Dios se movió de una manera espectacular cuando ya íbamos para allá, para África, y al otro año esperábamos que se moviera de la misma manera e hizo algo que era totalmente contrario? Vino por otro lado completamente diferente. Y en su eterna sabiduría Él sabe por qué. Porque nosotros somos propensos a enamorarnos de las formas.
Porque en las formas parece como que tenemos control. Y Él a menudo deshace las formas para que nuestra confianza no sea en cómo Él hace las cosas, sino en Él que hace las cosas. No en la manera en la que Él se mueve, sino en el dador de todas las cosas. Entonces Él deshace todo eso y lógicamente todo esto trae un desconcierto. Muchas veces esto ocurre en nuestras vidas, nos acostumbramos, pero no es el plan de Dios que vos te enamores de formas. No es el plan de Dios que vos lo esperes de una manera determinada. El plan de Dios es que vos dependas completamente de Él. El plan de Dios es que respetes la manera en la que Él quiere hacer las cosas. Porque Él quiere hacer algo más que resolver un problema. Él quiere tratar con varias cosas simultáneamente. Quiere tratar con tu carácter, quiere tratar con los que te rodean, quiere tratar con todo lo que está alrededor, que está mirando la situación. Quiere tratar en un futuro con lo que va a estar haciendo. Son varias cosas simultáneas que Él hace. No es solamente tu problema. Porque después que todo eso se termine, si no quedó algo en vos, el asunto es en vano. Por eso Dios deshace formas para que nosotros dependamos de su persona, para que nosotros lo conozcamos a Él. Él deshace las maneras. Él nos muestra en el fracaso de las formas a veces qué es lo que nosotros pensamos hacia Él. Jairo se enfrentó a esta situación. Jairo se enfrentó al desánimo. Ya está, ya se terminó. Juan 13:6 dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. No es a tu forma, Pedro, no es como vos lo esperás, no es como nosotros esperamos, no es a nuestra manera, es a la manera de Él. Y eso es en lo que nosotros debemos de confiar. Él le está diciendo, Jairo, no temas. Jairo, no le prestes atención a las formas. Jairo, yo lo voy a hacer. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos de entender. Muchas veces las formas son un paliativo a nuestra incredulidad. ¿Por qué razón? Porque en las formas nosotros comenzamos ya a adquirir una confianza. Determinadas circunstancias se van dando, determinadas personas están, y vamos tomando un poquito de todo eso y es como que es un paliativo, ¿no es cierto? Entonces, como esto se da, esto se da, esto se da, es de Dios, sigamos adelante. Y no es así. Dios quiere hacer algo absoluto. Y cuando Dios hace algo absoluto, la palabra se revela en tu vida. Y aunque la cosa sea contraria, eso no altera el resultado final de lo que Dios se propuso. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. No renuncies a lo primero que parece que es contrario. No renuncies cuando la cosa no es a la manera tuya. Jesús le está diciendo, Pedro, no lo entendés. Pedro está esperando que Jesús se levante como un emperador y le está lavando los pies, haciendo el servicio más humilde de todo. Pedro, no lo entendés. Pero más adelante lo vas a entender. Tiene que pasar algo a lo que todavía Pedro no está preparado, la muerte, la crucifixión, la resurrección y después, cuando el Espíritu Santo llene la vida de Pedro y convierta la vida de Pedro, él va a entender que es siervo de los hombres y no un emperador de un reino. Entonces ahora no lo podés entender, Pedro. ¿Cuántas cosas ahora no podemos entender? Por eso nuestra confianza tiene que ser sencilla en Él. En la medida que caminamos de la mano de Él, Él nos hará entender. Pero mientras no entendemos debemos confiar. No confiar en una forma, confiar en aquel que dirige nuestras vidas, que sabe perfectamente cuál es el camino por el que debemos de caminar. Amén. Las circunstancias también a las que se enfrentó Jairo suelen ser muchas veces una de las más complicadas y también nos pasa a nosotros también. La circunstancia del menosprecio. Cuando Jesús viene y va a entrar junto con Jairo, ¿no es cierto?, en la casa,
Dice la palabra de Dios que había allí personas, ¿no es cierto?, que estaban lamentando la muerte. Y cuando Jesús señala que no lamenten más porque la niña no está muerta, sino duerme, los mismos que lamentaban se burlan. Y esto de alguna manera nos muestra que en medio de los procesos de confianza en Cristo que nosotros pasamos, muchas veces en el camino aparecen personas de una falsa compasión que no son ni más ni menos que burladores. Una falsa compasión, ¿por qué? Porque acompañan supuestamente en el dolor. Pero cuando hay un paso de fe, cuando hay una esperanza de confianza, automáticamente de ser compasivos en ese momento se convierten en burladores, en menospreciadores. ¿Cuántas personas estuvieron cerca mío en mi peor momento antes de conocer al Señor? Y esas personas eran compasivas conmigo, pero cuando yo les dije, entregué mi vida a Cristo, se burlaban. Cuando yo les dije, encontré lo que realmente estuve buscando, se burlaban de mí. ¿Cuántas veces acontece esto? Ahora, vos sabés que esas personas que estaban allí acompañando a Jairo no eran personas compasivas, eran personas que fingían. ¿Por qué razón? Porque en ese tiempo, cuando alguien moría, se contrataba gente que eran lo que se conoce antes como las lloronas, en los velorios. ¿No? Gente que las contrataban, se ponían a llorar, no sabían quién había muerto, no les interesaba nada, ¿no es cierto? Cobraban por eso y se ponían a llorar ahí, ¿no? Bueno, esto hacían lo mismo, lloraban, no sabían ni quién era la hija, nada, lloraban simplemente por negocio. Pero cuando viene el Señor y dice, ella duerme, se les quiebra el negocio, inmediatamente, ¿qué es lo que salta? La burla. ¿Cuántas veces nuestra fe es menospreciada? ¿Cuántas veces tu confianza en Cristo es burlada? Por eso también tenés que saber con quién abrís tu corazón. Por eso también no siempre tenés que escuchar a aquellos que por más que hoy están compadeciéndote al lado tuyo, en el momento de la fe van a menospreciar tu confianza. Todo esto se estaba convirtiendo de alguna manera en una batalla espiritual, en una batalla de confianza. Burlas, menosprecio, malas noticias, pensamientos personales, todo esto rodeaba a la sencilla confianza que Jesús le estaba pidiendo de alguna manera a Jairo. Jairo, cree solamente, no temas. Pero ¿cómo hago para no temer? Se burlan de mí. ¿Cómo hago para no temer con malas noticias? ¿Cómo hago para no temer con la realidad? La persona, yo estoy contigo. Yo soy el que lo va a hacer. Vos no temas. ¿Y cuál es el resultado final? Que esta joven resucita. ¿Y qué pasa con todos los que están alrededor? Se espantan. ¿Qué quiere decir esto? Se sorprenden. Quedan mal parados frente a esta situación. ¿Por qué? Porque es un testimonio vivo de la persona que está allí. Vos sabés que este relato está muy ligado, de alguna manera, con un relato que es favorito mío. Y yo, ya los que me conocen predicar, ya saben que generalmente siempre lo cito, que es Eliseo y la Tsunamita. Y mientras me ponía a pensar, prácticamente estaba sucediendo lo mismo. Si bien este hombre fue y se arrodilló delante de Jesús por una situación límite, la Tsunamita no hizo eso al principio, pero sí fue capaz de exponerse al hacer un sitio especial para que Elías viniera a vivir, Eliseo viniera a vivir o quedara ahí cuando pasaba por el lugar, porque el tiempo que vivía el pueblo de Dios era un tiempo de apostasía y congraciarse con un profeta era mal visto. Cuando realmente el estado espiritual, aún de la iglesia, no es elevado, cuando hay alguien que está entregado o hay alguien que está consagrado, a veces suele ser como mal visto, suele ser como desubicado, porque pone en descubierto
lo que no está bien en la iglesia, ¿no? Entonces ella de alguna manera se expone a esto y sucede algo parecido. El profeta le ofrece, ante la necesidad de ella, de que ella iba a quedar embarazada e iba a tener un hijo. Ella no podía tener hijos, el marido era mayor, y ella le dice algo: no te burles, por favor. Yo no te lo pido esto. No te burles. Ella tiene un hijo, el hijo crece, resumiéndote un poquito toda la historia, y cuando llega aproximadamente a los 10 años, ahí el chico muere. Imagínate esta mujer. Hizo un lugar para el hombre de Dios, para que el hombre de Dios viniera. No le pide un hijo al hombre de Dios, y el hombre de Dios le da un hijo, que era el anhelo de su corazón. Ella le está advirtiendo: no te burles de mí. Pero ahora el hijo muere. Pareciera una burla. ¿Cuántas veces en nuestros momentos de enojo, porque la situación no está como nosotros esperamos que esté, las formas no se dan como nosotros esperamos, nos enojamos con Dios? Le decimos: Señor, pero te estás burlando de nosotros, te estás burlando de mí con lo que está pasando. Pero esta mujer hizo algo, y esto es lo que golpea muy fuerte mi vida, pensando en la vida de Jairo también. Esta mujer agarró a su hijo muerto y no le dijo a nadie que había muerto. Lo llevó a la habitación que le había preparado al profeta, ese lugar de encuentro en el que ella lo tomaría como un lugar de encuentro con Dios cada vez que venía el profeta. En ese lugar ella puso a su hijo muerto ahí y cerró la puerta. Vino el esposo a preguntarle qué había pasado y ella le dijo: paz. Nada. No habló con nadie. Pero sí hizo una cosa. Fue directo a buscar al hombre de Dios. Porque ella le dijo al hombre de Dios: no te burles de mí. Ella no abrió la puerta a un montón de cosas. Podría haber abierto la puerta a la burla, a la amargura. Podría haberle dicho al marido, y el marido le podría haber dicho: yo te dije, viste que todo esto era una Podría haber pasado cualquier cosa, pero de la misma manera en la que ella preparó ese lugar para un encuentro con el profeta, que era un encuentro con el Señor, de la misma manera ella guardó en su corazón todo y no estuvo dispuesta a abrir eso hasta no encontrarse con el hombre de Dios. Y cuando ella llega y se encuentra con el hombre de Dios, ella desnuda toda su interioridad. Esto es lo que está pasando. Que el hijo, que yo te dije que no te burles de mí, me lo diste y murió. Bueno, mando a mi criado a que vaya. No, yo de acá no me muevo. Si vos no venís conmigo y vos no entrás en el lugar que yo preparé, vos no entrás en el lugar en donde está mi hijo, yo de acá no me muevo. El profeta la acompañó a ella. Y en ese lugar preparado por ella estaba su hijo muerto, el hombre de Dios y el lugar que ella había preparado para el encuentro con su Señor. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Esa puerta solamente se abrió para que el hombre de Dios entrara, que es una representación de Dios tomando el control, y luego se abrió esa puerta para que la obra de Dios finalizada saliera a luz, que fue su Hijo resucitado. Muchos rasgos son parecidos, pero esta mujer estuvo dispuesta a creer hasta las últimas consecuencias. Esta mujer no le entraba en su corazón, pese a la realidad que estaba viendo, que Dios podía ser mentiroso, que Dios se podía burlar de ella. Iglesia, tenemos que tomar una actitud en los momentos nuestros de lucha. No podemos pensar que cuando nos va mal Dios es malo. No podemos pensar que cuando las expectativas no se dan como nosotros esperamos, Dios se está burlando de nosotros.
Hay tiempos en donde tenemos que pelear la batalla de la fe. Acá que cantamos, peleamos la batalla de la fe. ¿Qué es pelear la batalla de la fe? Mantenernos firmes en la persona de Jesucristo, en la promesa que Él nos dio, hasta que finalmente lo que Él prometió se cumpla. Todavía estoy esperando promesas que el Señor me dio hace años y me desafía a buscarla cada día. Me desafía a pelear delante de la presencia de Dios, me desafía a encontrarme impaciente, a veces hasta incrédulo, porque no viene lo que yo le estoy pidiendo, estoy esperando delante del Señor, pero no voy a claudicar porque Él es poderoso para cumplir todo lo que prometió. Y si tengo que esperar, Él me dice en su palabra, todo aquel que en mí espera no será avergonzado. Todo aquel que en mí cree no será avergonzado. ¿A quién vamos a creer? ¿En quién vamos a confiar? Un hombre decidió ir a buscar ayuda a Jesús. Se encontró con una situación en donde todo estaba mal. Una circunstancia límite que lo llevó a exponerse públicamente. Una demora que tal vez lo llevó a considerar como María y Marta. Si vos hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. A la burla y al menosprecio de los que participaban de la situación. Pero el resultado final de todo eso, ¿cuál fue? Que Dios cumplió. Él le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Iglesia, yo no sé lo que vos estás esperando. Yo no sé lo que Dios prometió sobre tu vida. Pero sí sé que si vos viniste con lo tuyo delante de Él, como la tsunamita vino con su hijo, lo puso delante de la presencia de Dios, cerró la puerta, fue a la presencia de Dios representada por el profeta Eliseo y no abrió la puerta hasta que el resultado se cumpliera. Yo sé que si vos tomás esa actitud delante de Él, eso ya está hecho. Yo quiero animarte en esta noche a una confianza sencilla en Él. Una confianza sencilla es complicada para nuestra naturaleza, porque somos rebuscados, porque queremos formas, porque escuchamos las voces y estamos tentados a hacerles caso. Pero una confianza sencilla es lo que Él está esperando en la vida de cada uno de nosotros. Hay un montón de cosas que están listas por Dios para el crecimiento personal, familiar, económico, espiritual y todo. Pero está íntimamente relacionado con nuestra fe. El que se acerca a Él debe de creer que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero es tiempo que esta confianza, no importa la medida o el tamaño que tenga, que a partir de este momento pueda comenzar a crecer. El Espíritu Santo te va a llevar a situaciones, tal vez como las que hoy estás viviendo, son para fe, iglesia. No son para amargura, no son para incredulidad, no son para desánimo, son para fe. Y en cada una de esas situaciones Él te dice exactamente lo mismo. No temas. Cree solamente. Amén. Te invito a ponerte de pie.